primavera en Madrid, las tardes se amplían casi hasta las 10 de la noche. En las primaveras de Madrid son como las cerezas, que son muy cortas, pero muy hermosas, y son las más bonitas del mundo. Estoy un poco poético porque tengo un poeta a mi derecha. Bueno, tengo dos poetas. Uno es Félix, que es un poeta, a su manera es un poeta. Y César Antonio Molina, que es poeta. Dirán ustedes, entonces era una persona muy pobre, porque los poetas y escribir en España se paga muy mal. Pues no lo sé, pero desde luego es un gran escritor. En el título debajo de su nombre, en la conferencia viene una cosa que a mí no me enorgullece, pero no me agrada decir escritor, exdirector del Instituto Cervantes y exministro de Cultura, ¿no? Parece como si fuera ex su currículum, ¿no? En realidad es escritor. Es sabio no solo por ser gallego, porque nació en La Coruña. Si fallo en alguna parte de tu biografía me lo dices, aunque seré breve para dejar... Del norte, es del norte, bueno, es del norte en todos los no sentidos. como otros. Es del norte en todos los sentidos. Es gallego, es de Coruña, yo le diría, porque estudió Derecho y estudió Ciencias de la Información. Tiene muchos libros. Si yo tengo 3 o 4 en mi casa de sus libros, y voy a hablar de memoria porque no he pedido su biografía, por lo cual voy a hacer una pincelada y olvidarme de cosas muy importantes, ¿no? Por cierto, he sido profesor de la Universidad Complutense, profesor de la Carlos III, ha sido organizador como profesor de la parte de la sección de cultura de los cursos de verano del Escorial. Es un hombre de la cultura, que conoce muy bien no solamente la cultura, sino la política cultural y cómo debe ser la política cultural, que desde el punto de vista socialdemócrata es trascendental, importante, vital, no solamente para obtener valor añadido para nuestra nación y para el mundo, sino, como decía Malraux, todo lo que hay después de la muerte es cultura. Y lo que hay en la vida también es cultura, con lo cual todo es cultura. Pero no todo es política cultural, y hay una política cultural acertada y una política cultural no acertada. Pero él tiene una tesis doctoral, si no recuerdo mal, es sobre prensa literaria, ¿sí? Sí. Que está publicada en varios tomos, en 3 tomos. Publicada. Si alguien quiere una prueba, le traemos la prueba. Y tiene obras, la verdad es que Fin de Finisterre, una de ellas es una temprana, obviamente, Fin de Finisterre y otras muchas, ¿no? Esta que acabo de citar, la prensa literaria, la poesía es un error necesario, exactamente, si estoy hablando de memoria, la poesía es un error necesario, es otra de sus libros, pero vamos, yo estoy pensando que tienes por lo menos 3 docenas de libros, ¿no?, publicados, con lo cual déjame que diga esos 3 o 4 que he citado, ¿no? También hay uno que se llama Regreso a un lugar donde nunca estuvimos. Regresar a donde no estuvimos. Regresar a donde no estuvimos. Si se dan cuenta, los títulos de sus obras juegan con algún tipo de giro literario curioso, ¿no? Regresar a donde no estuvimos, ¿no? El fin de Finisterre. La poesía es un error necesario. Esto tiene un nombre, varios. Dicho esto, uno de los momentos más agradables que he tenido ha sido pedir el consejo cuando yo fui candidato al Ayuntamiento de Madrid, donde, por cierto, y yo es la primera vez que hablo de mí mismo en este tipo de presentaciones, porque si no habla uno bien de sí mismo, como me decía un amigo, no quiero hablar. Esto en caso no es hablar bien, es poner el toro en suertes, que es el programa electoral socialista, no mío, sino el programa electoral socialista a las municipales. El primer capítulo era la cultura, ¿te acuerdas? Y la primera persona con la que valoré este tema fue con César Antonio Molina, que quedamos varias veces, me ayudó a hacer el programa electoral, y me costó convencer al partido para que la cultura fuera, desde el punto de vista de la generación de valor, de mejora de la sociedad, el puntal principal de un programa urbano. Porque puede no serlo el principal en un programa nacional, desde luego uno de los principales,
Pero y yo acuñé una frase que no es mía, que fue el ministro de Cultura, que creo que la dijiste tú. Fue los pozos de petróleo de la cultura. Sí, bueno, lo dije yo y en el Cervantes, estando... Bueno, lo dijo, fíjense cómo son las cosas en política, lo dijo en el Cervantes, y la frase la dije yo en campaña y todo el mundo piensa que es mía. Sigan... Con lo cual sigan pensando que la frase es mía. Los pozos de petróleo, decía él, es la cultura. Es decir, podemos contestar... Y la lengua, por supuesto. Entonces, Madrid podía ser la capital del español en el mundo. Gracias a él conocía y estuve hablando con el director de la Real Academia de la Lengua, con el director entonces del Instituto Cervantes, para poder hacer un programa electoral que yo creo que ha sido, como dice Manuela Carmena, como dice Domenio Villacís y como dice todo el mundo, excepto el PSOE, es el mejor programa electoral que se ha presentado en Internet de Madrid. El PSOE, por supuesto, también lo dice, pero a mí también la verdad. O sea, muchas veces no nos creemos lo que tenemos. Él es una persona que no solamente es, como he dicho, estudió Derecho, estudió Ciencia de la Información, ha escrito muchas obras, ha sido director del Instituto Cervantes, en uno de los momentos más espléndidos gracias a su gestión, y no lo tengo por qué halagarle, sino que es así, motivo por el cual José Luis Rodríguez Zapatero le propuso y le invitó y le aceptó a ser ministro de Cultura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sustituyendo a Carmen Calvo. Diputado después durante casi 2 años, más de 2 años con José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de gobierno, y una de las personas que más sabe de política cultural, con lo cual hoy es un honor tenerlo en la Fundación Socialdemócrata, que es una fundación de análisis e iniciativas socialdemócratas, que lo que pretende es abrir el debate sobre la socialdemocracia. Aquí hemos tenido de ponentes a José Carlos Díez, a Santos Rueda, con el que estuve cenando ayer, a Santos Rueda sobre seguridad social, a Enrique Barón, bueno, a muchos, ¿no? Y ¿en qué sitio? En el sitio que nos ayuda y que participa con nosotros estas conferencias, con la Fundación Anastasio de Gracia Fitel, tan unida a la Unión General de Trabajadores, y muy agradecidos por estar aquí con ellos, que son los que coparticipan en estas conferencias que llevamos, conferencias socialdemócratas, en este chalet tan maravilloso, en esta zona tan magnífica de Madrid. Y gracias a una persona que siempre digo lo mismo a los que venís asiduamente, pero no me cansaré de decirlo, que es Félix González Argüelles, que es una persona muy constructiva, uno de los descubrimientos para mí del sindicato y del Partido Socialista, en el sentido de que es una persona que, si le conocéis, aparte de ser muy simpático, que eso se agradece mucho, por cierto, tener sentido del humor, es una persona que promueve debate de ideas de forma incluso agotadora, es decir, porque tenemos un chat conjunto y la verdad es que es un socialista íntegro, que es quien va a presentar el acto antes de tu intervención. Gracias a ti. Gracias, Antonio. Bueno, bienvenidos a todas y a todos. Ya veo muchas caras conocidas. Al final acabaremos siendo una gran familia, ¿no? Porque hay gente que viene. Por lo tanto, también eso significa que este tipo de conferencias tienen interés. Yo siempre digo que aunque haya una sola persona en una conferencia merece la pena, porque yo soy de los convencidos de que cuando estás en una conferencia o en un acto, la mayor publicidad y propaganda es el boca a boca, es lo que diga la gente de lo que ha vivido, ¿no? Y por lo tanto ya sabéis, además, los que asistís, que es un compromiso de esta fundación el buscar espacios de diálogo, el buscar espacios de entendimiento, de ampliar nuestra visión del mundo con personas como la que hoy nos acompaña, y yo estoy encantado y a disposición de que nuestra institución colabore con la Fundación Socialdemócrata, con el amigo Carmona y con toda la gente que dirige esta fundación, porque yo creo que eso es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Buscar espacios de colaboración, eso que está tan hablando de la economía colaborativa. Bueno, esto es colaboración real y esto es lo que debemos hacer las entidades que estamos precisamente para esto, para incentivar el intercambio de ideas, para incentivar que esta sociedad no se pare, para incentivar que podamos ir progresando de la mano desde diferentes puntos de vista, desde pensamientos distintos, porque al final
nosotros somos progresistas y creemos que el progreso está de poner puntos de unión en personas que piensan muchas veces de manera diferente, ¿no? Y hoy para mí es un doble motivo de satisfacción, primero porque está César Antonio Molina aquí, que para nosotros es un privilegio y un lujo, y segundo por el tema que vamos a tratar, ¿no? Porque esta fundación, la nuestra, la Fundación Anastasio, que es una fundación que viene del mundo del trabajo, que está impulsada por el sindicato, en la que están las empresas y demás, uno de sus objetivos fundamentales es impulsar todo lo que tiene que ver con la cultura. Hacer que la gente pueda, se lo explicaba César Antonio Molina, no solo vivir cultura como un sujeto pasivo, sino también participar en crear cultura, en conocer las experiencias de la cultura, porque como lo dije ya alguna vez, lo vuelvo a repetir, yo soy un convencido de que la gente que puede tener acceso a la cultura, la gente que puede vivir la cultura, suelen ser siempre luego personas más libres y personas que suelen aportar más a la sociedad. No me gusta utilizar el término, pero nos quitamos a veces esa boina de ese clasismo a veces de aborregarnos y somos capaces de pensar por nosotros mismos y por lo tanto de no tener trágalas, sino de tener criterio para poder abordar los problemas del día a día. Había preparado unas cosas porque coincide que hace unos meses yo tuve que participar, me toca a veces participar como director de la Fundación en cuestiones de la cultura, y había dado una charla hace poco con un tema sugerente que era el nuevo concepto de la cultura, la nueva visión del mundo desde la perspectiva del otro, ¿no? Que era donde yo lo quise enfocar en aquel momento, porque me imagino que César Antonio nos va a dar una disertación fabulosa, pero el título ese de la cultura como eje fundamental de la izquierda es que yo creo que debiéramos de tenerlo como una bandera del día a día, porque la izquierda sin la cultura no es nada. O sea, no podemos entender el pensamiento progresista, el pensamiento de izquierdas, sin la base de la cultura. Luego está todo lo demás, los derechos sociales, los derechos laborales, nuestra visión de la economía, pero la cultura es nuestra esencia para poder convencer al mayor número de gente posible de que tiene que apostar por el progreso. Y bueno, para una persona como yo, que viene del ámbito del sindicato y del ámbito del partido, pues esto tiene que ser una parte de nuestro ADN, ¿vale? Y no voy a enrollarme en los temas que yo dije en su momento, pero sí creo que estamos en una encrucijada ahora mismo de decidir apostar por la cultura con mayúsculas, que muchas veces se confunde con formación. A veces se confunde con formación, se confunde con el simple hecho de la educación, y yo creo que es mucho más. La cultura es mucho más. Es decir, yo creo que tenemos, por suerte, generaciones muy bien formadas, pero yo tengo la sensación de que no están, primero, bien educadas en algunos aspectos, porque hemos abandonado el tema de los valores, ¿vale? Y los valores son muy importantes, la formación es muy importante, pero los valores son mucho más importantes porque queremos un mundo de personas y por lo tanto y para tener valores hace falta conocer la cultura, participar de la cultura y ser una persona preocupada por tener acceso a la cultura. Y además el mundo en el que nos movemos, los medios de comunicación ayudan un poco a este desarrollo de nuestro acervo cultural, porque parece que vivimos en una locomotora, no hay tiempo para nada. Y bueno, estos espacios a veces, estar aquí una hora o una hora y media, 2 horas, 30, 40, 50 personas escuchando hablar de cultura y luego participando, como vais a poder participar, haciendo alguna pregunta, pues yo creo que es esos momentos que en la vida nos deberíamos de poder dar permanentemente voy a desconectar un poco del ruido de fuera, del día a día, de esa precipitación que llevamos y sentarnos a hablar un poco de estos temas. Por lo tanto, bienvenidos y bienvenidas a todos. Ya sabéis que esta es vuestra casa, que seguiremos haciendo cada mes, como mínimo, una charla de este tipo, y ahora le quiero dar la palabra a César Antonio Molina, al que le agradezco mucho el visitar esta casa y el que nos pueda ilustrar. ¿Tienes la palabra? Bueno, estoy encantado de estar aquí y gracias por invitarme y estar con amigos y gente a la que respeto mucho. Nos pedimos a un gran alcalde y lo podemos comprobar, lo que significó esa pérdida. Y sobre todo en el mundo de la cultura
la destrucción de todo el espectro que se había levantado y lo pueden comprobar ustedes perfectamente. No son los proyectos que teníamos, que eran fantásticos para Madrid, el hacer de Madrid la capital de la lengua española, es decir, de más de 500 millones de personas y 20 y tantos países, el atraernos aquí a miles de estudiantes y hacer no solamente una labor cultural y humanística, sino también crear muchos puestos de trabajo, la imagen de la ciudad en el exterior. Son un montón de proyectos que se han hecho, que quizás no se hagan, pero también todo lo que se ha perdido. Todo lo que se ha perdido por incapacidad, desconocimiento, impotencia. ¿Cómo se puede sacar el nombre de Max Sau a unos teatros? Porque no se sabe, lo cual es ya tremendo, o porque se sabe y no ha sido suficiente que hubieran luchado por la República, que hubieran pasado el exilio, que hubieran educado a México y todos los exiliados en todos los sitios en los que estuvieron. ¿Qué sucede cuando pasa eso? Es gravísimo, porque prácticamente todo lo que nos está pasando a este país es por el desconocimiento de sí mismo. Un desconocimiento de sí mismo gigantesco que lleva a que un supuesto ayuntamiento de no diré, de izquierda supuestamente o más allá, haga semejante cosa, que simbólicamente es muy importante por lo tanto, el salir o no salir significa muchas cosas. Significa un avance que no se produce, unas ideas que no se llevan a cabo, unos proyectos que quizás quedan ahí arrumbados, que una ciudad tan importante como Madrid pues esté en dique seco durante un tiempo y una época, ¿no? La cultura, y yo siempre lo dije, se me escuchó poco. El Partido Socialista venía desde la Ilustración más allá, o desde incluso los místicos, desde Santa Teresa, San Juan, Fray Luis, porque todos fueron de alguna manera perseguidos y sufrieron cárcel, y a Santa Teresa le quemaron su biblioteca. Pues veníamos de ahí, cuando yo lo decía me miraban, porque todavía no había seguido, y entonces me miraban con cierta rareza los ilustrados, entre ellos jovellanos, los liberales de la Constitución de Cádiz, los liberales que cuando entra Fernando VII se tienen que ir, y muchos de ellos se van a Inglaterra, y Lord Holland, al que
Madrid debería ponerle una calle, porque fue el que acogió a todos los liberales españoles en Londres, colocó a ministros, los ayudó, era un amigo también de Jovellanos. Esos liberales, los liberales del trienio, cómo acabaron, y así pasamos todo el siglo XIX y hasta llegar a la República y entonces, toda esa tradición que está también Machado, está Juan Ramón, está María Zambrano, todo eso era lo que yo decía, que era el Partido Socialista era el heredero de todo eso. Y no ser conscientes de eso era como un desperdicio de su propia historia, ¿no? Y también era un desperdicio que la propia gente no supiera la historia, no supiera y no tuviera los conocimientos y no supiera distinguir entre Prieto y Largo Caballero, porque no se puede estar en un sitio si no conoces la historia, y porque no sabes por dónde ir y por dónde... y por eso cuando oí en uno de los mítines a Pablo Iglesias, no el auténtico, sino el otro, y empezó en la plaza de Reina Sofía, empezó a citar a los exilados como arrogándose todo eso. Me sentí todo lo que había, el esfuerzo que había tratado de hacer para que se tuviera conciencia de eso. La cultura y la educación en España ha sido siempre un gravísimo problema, gravísimo. Nunca ha habido una gran conciencia de lo que significa la educación y la cultura. En la Constitución de Cádiz, por primera vez en la Constitución de Cádiz, se reconoce a la educación como un elemento fundamental y pública. Hay todo un articulado dedicado a la educación, el conocimiento de lo que es la educación. En ese mismo articulado está la libertad de expresión, la libertad de imprenta, o sea, que está muy bien meditado y pensado. El que hizo ese articulado puso todo: la educación, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, aunque uno de los, claro, una constitución de una época, de un tiempo, y donde pone respecto a la Iglesia Católica, pero luego hay ese articulado que es libertad de expresión, de opinión, de imprenta, y explica cómo debe ser la educación pública, hasta qué edades se debe enseñar a la gente joven, que es por parte del Estado. O sea, y esto es un proyecto que, como tantas otras cosas, como comenzamos hablando de lo que pudo ser y no fue, volvemos a lo mismo, de lo que pudo ser y pasó tanto tiempo ya. Cuando oigo hablar de régimen, de que nosotros calificar a la democracia como un régimen, otro insulto para todos nosotros, para todos los que luchamos por tener esta democracia. Pienso que no ha habido 40 años en la historia de España como estos, sin una guerra, porque pensemos que en el siglo XIX la cantidad de guerras que ha habido, pero de todas las épocas, y en el siglo XX, pues ya lo sabemos de sobra. Y de alguna manera, como entre todos conseguimos que aquellas esperanzas que se tuvieron, que fracasaron temporalmente, pues las hemos podido desarrollar, mejor o peor, yo creo que bastante bien en este periodo de tiempo. Pero
el tema de la educación y la cultura, ya digo que la Revolución Francesa lo tuvo clarísimo y en Francia la educación es el pilar esencial de la nación y vemos como Macron en su discurso pues habla de Molière, de Baudelaire, de Rimbaud, del cine, bueno, pero es que todos los presidentes lo hicieron. Pompidou era un presidente de derecha y hizo un museo y la cultura seguía siendo un emblema y Mitterrand exactamente lo mismo y en Francia han sabido siempre que la cultura, la educación y la cultura es una cuestión de Estado, no es que sea una cuestión de Estado, es que es el propio Estado. Y sin esa identidad, la República Francesa no tiene valor, no tiene sentido. Y lo vemos en los liceos franceses. Hay un liceo francés, un liceo en París, que está muy cerca de Trocadero, es uno de los más antiguos y tal, y todos los niños entran, todos los días, con todas las estatuas de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Montaigne, Molière. Yo creo que no hay ningún instituto en España que los niños entren bajo las estatuas de Lope, de Cervantes, de Calderón, de Lorca, Eso parece así una anécdota, pero es muy simple. Y lo mismo sucede en Inglaterra y sucede en Alemania. Yo creo que la democracia llegó muy tarde a España, llegó apresuradamente porque no quedaba más remedio. Había muchas otras cosas que supuestamente eran más importantes, supuestamente, que había que poner en práctica, y el tema de la educación pues quedó en el aire, y el tema de la cultura pues siempre ha estado en un limbo, en épocas un poco mejores, épocas un poco peores, pero en un limbo. Evidentemente, los ciudadanos de un país, lo primero que tienen que saber es en qué país viven. Yo siempre digo, en plan de broma, pero en plan serio, que hoy muchos españoles no saben en qué país viven. Porque nadie se lo sabe explicar. ¿En qué país viven? En los colegios, por lo general, tampoco yo podría ir diciendo uno por uno. Toda la educación humanística prácticamente ha desaparecido. Por lo tanto, un ciudadano que no conoce su historia, que no conoce su arte, que no conoce su literatura, que no conoce su constitución. Mis alumnos en la universidad no habían leído nunca la constitución. ¿Dónde estamos? Si además luego la enseñanza ha valido para el ariete contra todo lo demás, y las lenguas otro ariete contra todo lo demás, porque no se ha pactado de alguna manera de contar nuestra historia. O sea, todavía no, a ningún niño se le ha contado nuestra historia. Vamos a ver, en Alemania murieron 7 millones de judíos asesinados. Murieron 7 u 8 millones de alemanes en la propia guerra. Los alemanes
hicieron que murieran norteamericanos, canadienses, hindúes, australianos, franceses, italianos, rusos, de todo. O sea, pero ellos tuvieron muy claro, desde el final de la guerra, que o explicaban su historia, o que cómo se podría cargar con semejante culpa. Y yo creo que hasta el día de hoy, a pesar de que la extrema derecha resurge, pero lograron explicar, lograron asumir la culpa, pusieron negro en su bandera. Nosotros no hemos sabido todavía explicar. No hemos sabido, en los colegios no sé, es todo muy difuso, sigue siendo muy difuso. Luego, el no haber pactado, digamos, un libro de texto donde se explica coherentemente a través de los historiadores, porque la historia solo la pueden explicar los historiadores, la historia de nuestro país y lo que pasó y lo que significan las comunidades autónomas y demás, si eso no se hace y se delega y además se permite que se cuente otra historia distinta, porque yo también siempre lo digo de broma, aquí reunidos todos los presidentes autonómicos, hay una urna, sacamos un tema de historia de España y lo decimos, y estoy seguro que nadie coincide. Cada uno lo contaría como le vendría en gana o tal, y nadie se avergonzaría. Entonces partimos de un tema muy grave, de ahí que ni el respeto a la Constitución, ni el respeto a la bandera, que mi bandera, y como he escrito muchas veces, la de mi familia siempre ha sido la tricolor, pero cuando votamos la Constitución, en la Constitución está la bandera, está el himno, y tal, que tampoco es mi himno, pero está ahí, y yo voté sí a la Constitución, y por lo tanto aprobé eso. Y gracias a eso volvió el Guernica, volvieron los exiliados, y comenzamos un camino en el que nos podemos sentir orgullosos porque no tiene nada que ver, y quienes hemos vivido algunos años del pasado y todo este presente lo podemos decir, ¿no? Pero por lo tanto, o sea, los males sabemos de dónde vienen, porque es evidente, ¿no? Una constitución en donde se aprueba la lengua oficial, las lenguas cooficiales, el respeto a un país plural y diverso, como casi todos. Yo no he encontrado todavía ningún país en el mundo que sea uniforme. Que me lo digan, y he viajado prácticamente por todo el mundo. Jamás me he encontrado en un país uniforme. China, 1.600 millones de chinos, no tiene nada que ver. Ni siquiera el chino mandarín solo lo habla en una zona. Luego hay multitud de chinos, de idioma, que no. En la India hay como 200 idiomas o más, o sea, no hay ningún país del mundo homogéneo. Además sería aburridísimo. Y aquí, pues lo somos dentro de que somos latinos, dentro que nuestras características son muy comunes y nuestros idiomas, excepto el euskera, los podemos entender perfectamente junto con el portugués. Por lo tanto, ya partimos
que la democracia, todos pensamos, yo primero, que era una hada madrina maravillosa, y lo creo, lo sigo creyendo, pero que con la varita mágica todo lo que tocaba lo arreglaba, y todo se arreglaba. Pero el tema de la educación no fue estudiar como debería haber sido, ni siquiera lo es. Digamos que cada ministro tiene un plan que además no se aprueba, o sea, se aprueba, pero luego es difícil llevarlo a cabo. Los intentos que se hicieron para ponernos de acuerdo, de eso de tener unos referentes que nos igualan a todos, una historia de 500 años. Algunos piensan que no es así, pero es que no conocen la historia, es que no han leído, o sea, y entonces el tema educativo, a diferencia de otros países, que también tienen sus problemas, o sea, no es que en los otros países no tengan sus problemas, pero parten, o sea, los franceses a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, cuando se despiertan, no les pasa como a los españoles, decir, ¿en qué país vivo? ¿En dónde estoy? ¿En qué región? ¿En qué tal? Para saber, se levantan y dicen, saben que son franceses. Y eso es muy importante, porque nosotros al día invertimos varias horas hasta saber lo que somos. Y acabamos el día sin saber. Y eso es la educación. Eso es fundamental, la educación. Y si no sabemos quiénes nos representan, porque cuando viajamos por el mundo y nos dicen, ¿ustedes dónde son? Españoles. Ah, y entonces pues dirán Cervantes, Quijote, Velázquez, el Museo del Prado. Pero todo eso hay que... esa es nuestra identidad. Porque imaginemos nosotros en París, alguien dice españoles, ¿y qué les explicamos? Aparte del Real Madrid y eso, pero ¿qué les decimos? Nuestros referentes son culturales y educativos. Y en eso se basa nuestra identidad. Si esta identidad nuestra no se ha explicado, se ha dejado vencer y han nacido otras, porque en un terreno que no se cultiva, pues nacen muchas cosas, si no lo cultivamos. Si cultivamos nuestro jardín, lo cuidamos, pues nacerán rosas, claveles, olivos, pero si ese jardín lo dejamos sin cultivar, pues nacerán otras cosas. Nosotros no hemos cultivado ese jardín, o lo hemos cultivado parcialmente, o lo hemos cultivado mal, pues nacen otras cosas. Porque la gente necesita una identidad del país. La gente necesita un saber, como le decían siempre a mis alumnos, quién es no solo el padre de cada uno de nosotros, sino los abuelos, los tatarabuelos, la historia de la familia, porque es nuestra identidad. Nadie prescinde de su identidad. Y lo vemos, esos niños robados de los hospitales, todas estas historias, que han sido cuidados por familias que los han tratado maravillosamente bien, que probablemente los han cuidado mejor y han tenido mejor futuro que hubieran tenido con sus padres. Y sin embargo, quieren saber su identidad y necesitan saberla. Y lo exigen porque tiene que ser así. Pues, como ciudadanos, nos pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo no vamos a saber la historia de nuestra familia? Porque si no la sabemos, si lo omitimos, es que algo malo y oscuro ha pasado y nadie lo quiere contar. Y eso hay que contar. Y
si no lo contamos, pues nos lo inventaremos. Porque cuando un niño va al colegio y si no lo sabe, pues se lo inventará. Y cuando es mayor dirá, ¿y tu padre qué era? Pues mi padre era, no sé, ingeniero. Pero no lo conoció. Pero necesita decirlo porque los demás le están, mi padre no sé qué, mi padre iba, cuando viajé con mi padre, cuando no sé qué. Todo eso que parece muy sencillo, muy normal, muy evidente, no lo hemos logrado explicar. No lo hemos logrado explicar. Por vergüenza, porque el peso del franquismo ha sido muy grande, porque por los motivos que sean. Pero un país y un Estado no sobrevive si sus ciudadanos no tienen una identidad. Ya digo, no una identidad marmórea, única, homogénea, no, pero un saber, un conocimiento. Pues mi padre era andaluz, mi madre era catalana, nuestros hijos nacieron en Madrid o no sé qué, pues, todo esa identidad. Y eso, al día de hoy, pues se ha pasado, porque es más importante los ordenadores, la tecnología, la no sé qué, que eso nos va a arreglar nuestro problema de cabeza. Y eso no arregla nada. Arregla otras cosas, evidentemente, pero no arregla nuestro saber y nuestro conocimiento. ¿Por qué los ingleses entierran a sus reyes, incluso malditos? Cuando los encuentran, los cogen y los entierran con todos los honores, porque son parte de su historia. ¿Y por qué tal cantidad de películas de carácter histórico y los norteamericanos? ¿Por qué tal cantidad? O sea, sabemos más de Lincoln que de Pablo Iglesias o que de cualquier otro político español. ¿Por qué? Porque ellos han sabido explicar su historia. Nosotros ni la conocemos y si no la conocemos, difícilmente la podemos explicar. Y nos avergonzamos de ella. Lo cual es ya tremendo, habiendo hecho todo lo que hemos hecho, avergonzarnos de ella, ¿no? A Marlon Brando le preguntaron una vez, porque él era tal defensor de los indios y de americanos y tal, y en sus memorias, lo que mi madre me contaba, le preguntó, claro, ustedes sabrán, Cristóbal Colón mató a todos los indios y tal, y dice, ¿cómo? El que más indios mató fue John Ford con sus películas, porque justificó la matanza, la desaparición de los indios de los Estados Unidos. Y allí no tiene ningún problema mental, quiero decir, pero todo procede de lo mismo, Entonces, cuando nos preguntamos, ¿por qué nos pasa a nosotros esto? ¿Por qué unos señores nos están diciendo que nos odian, que son una raza superior, que no sé qué, que todas estas motivos hay de esa falta de criterios que hemos tenido todos para tratar en el mejor momento de nuestra historia explicar lo que fuimos, lo que hemos hecho y lo que somos. Pero claro, no nos olvidemos que cuando hablaron, habrá que ponerse el 155. Casi nadie sabía lo que era el 155 de la Constitución. O sea, hubo que poner, oye, vamos a ver esto, cómo se interpreta, cómo no sé qué, a estas alturas de la historia. O sea, todo el articulado de la Constitución debería ya ser como, es como si un avión en un aeropuerto dice, oye, ahora cómo aterriza el avión este. Y allí dice, oye, que no sabemos, porque el avión viene por aquí y todos vienen por allí, y entonces, si viene por allí no sabemos cómo va a aterrizar. Pues que eso debería estar todo
previsto. Y la Constitución debería estar todo, absolutamente todo previsto. Digo, es que esto no, porque nunca se hizo, tal. Pero bueno, es que nunca se hizo hasta que un día sucede. 150 y el 90 y tantos % de los españoles no tienen ni idea del 155. Ahora, evidentemente, en fin. Pero quiero decir que los elementos fundamentales de nuestra democracia no se han explicado. Ni en los colegios, ni en las universidades. Y yo lo digo como profesor, y tú lo sabes también. Que digan los chicos, y ellos no tienen culpa de nada. Si no se les ha explicado, no tienen ni idea. No sé, y coges fechas de nuestra historia y no saben. Y entonces, de ahí surgen, que parece todo esto que es así, y empiezan nuestros problemas. ¿Por qué? Como en el caso de Alemania, no nos sentamos en su momento, como hablamos los padres de la Constitución, por los padres de nuestra historia. Y ha recogido a unos historiadores representativos, consensuados, también con catalanes, gallegos, vascos, y sentarnos y tratar de contar nuestra historia, de contarlo, explicarlo, contar lo que significó la Constitución, contar lo que significa nuestra cultura. Y eso no se hizo. Yo creo que de ahí vienen todos estos males. Vienen estos males porque tampoco hemos actuado de una manera activa para desmentir todo lo que están contando. Tampoco lo hemos hecho. Y eso también, educación y exactamente con la cultura. Es difícil, porque en la política siempre prima lo inmediato, nunca se mira al futuro. Y entonces el futuro llega. 40 años llegan, 41 llegan, 58 llegan, todo llega. Y yo supongo que pensaron, aquí esto hasta que llegue, llega. Y sí ha habido, por una parte, una sustitución de lo que debería haber sido colectivo, fue sustituido por una parte de nuestro país y un interés en contar una historia inexistente y además contra el resto de nosotros. A mí me incomoda mucho cuando voy a Barcelona, mis relaciones son familiares, no mías directamente, sino a través de mi mujer, y cuando dicen que claro, es que están encarcelados, no sé qué, entonces tú quieres decir que yo soy partícipe de esos presos políticos, o sea, que yo soy cómplice de un país en el que hay presos políticos. ¿Es lo que quieres decir? Pues ahí hay ya, porque no hemos explicado eso y no hemos hecho amar eso. En Francia suena el himno, evidentemente el himno es un himno mucho más antiguo y tiene otras connotaciones. Nadie se inmuta y se pone allí o la bandera, y de hecho a mí me emociona. Cuando suena ese himno lo considero propio, porque mi familia, gran parte de mi familia murió en un país, en el exilio. Y eso no lo hemos sabido enseñar, porque estas cosas se enseñan. Es que no hay otra manera que es enseñarlas. Es que lo vemos con los niños, o como cuando fuimos nosotros niños, nos enseñaban cómo había que comer, cómo nos teníamos que sentar, todo eso, y eso no hemos logrado enseñarlo. Y ha sido un fracaso cuyo resultado
clarísima, uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Hemos pasado los mejores años de nuestra vida, con aquella película maravillosa, y de repente nos dicen, pero es que os olvidasteis de preparar este futuro, este tiempo. Os olvidasteis de algo tan importante que pensabais que daba igual. Pero ¿cómo da igual que un niño, un hijo nuestro, estudie o no estudie? Es que da lo mismo. Pues lo mismo. ¿Cómo da igual que un ciudadano sepa o no su historia, su constitución, su identidad? ¿Es igual o no es igual? No. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué nos hemos olvidado de eso? Entonces, esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias y difíciles de resolver. Yo voy a contar muchas anécdotas de mi época. Pero prefiero no hacerlo, porque yo mismo, todo ese afán, todos los museos, los archivos, las bibliotecas, toda esa red que crea un Estado, con toda la transferencia así a lo loco, pues ha servido en muchos casos para símbolos. O sea, algo que era simbólico de toda la península, porque toda la península fue romana. Pero si alguien dice que fueron más romanos unos que otros, pues está mintiendo. Pero si se les ha dejado fuera de esa red, que era algo que tenía que configurar el mapa de España, el mapa cultural de España, es la historia de nuestro país a través de los museos. El Museo del Prado no va por libre, y el Museo Nacional de Cataluña va por libre, y el Museo de Galicia va por libre, y el de Sevilla va por libre. Es que todos tienen una relación histórica, y todo lo que está ahí representado tiene una relación histórica con el país. Es que el románico es de todo el país, no el románico, no. En Cataluña el románico, no. Pero vamos a ver, y en Castilla el románico no existía, y es que el pórtico de la gloria, que es de la India, pero si uno dice, rompemos esa red en la que a través de todos esos elementos explicamos la historia de nuestro país, pues estamos colaborando a otra cosa, a otras identidades, a otras historias. Yo siempre dije también que en los colegios, en todos los colegios de España, al menos debería haber 100 palabras que todos los niños supieran de euskera, de catalán y de gallego. 100 palabras. Pan, casa, padre, madre, calle. Que fuera un símbolo, como yo hacía con mis alumnos cuando les hacía resúmenes en folio y medio de las 30 obras que yo creía fundamentales de la literatura y repartía la fotocopia. Lo leíamos y decía, ya habéis leído la Ilíada, ya habéis leído la Odisea, ya habéis leído la Eneida, ya habéis leído y tal. Al menos tener ese mínimo conocimiento. Por lo tanto, que nadie piense que ni la educación ni la cultura es algo superfluo, y que es más importante la economía. Los temas económicos se arreglan siempre, tarde o temprano, porque la gente tiene que seguir comiendo, comerá mejor o peor, pero nunca en la historia de la humanidad no se ha arreglado. De la crisis, no sé qué, se hundió el mundo y desapareció. Jamás. Eso, mejor o peor, se arregla. Pero las guerras civiles, que son todas las de la humanidad, porque toda la humanidad somos igual y todas las guerras que hay son civiles, pero hay
hay unas más que otras, o más cercanas que otras, son muy complicadas de olvidar, de arreglar, de solventar, y es así que la mayor parte de la veces no tiene arreglo. Y por lo tanto, la educación es algo fundamental, y también en la conducta de las personas, porque cuando hablamos de la violencia de género, de los asesinatos y todo eso, es que todo eso también en los colegios tiene que enseñarse, en los colegios y en las familias, todo eso tiene que enseñarse, es que todo viene de eso. Probablemente no se reduzca al 100% porque hay una serie de circunstancias y elementos que están fuera del control, pero un 80% con una educación en el colegio fundamental, una insistencia en eso, una dedicación de tiempo y de medios. Luego, el tema de la educación en España, a diferencia de otros países, la exigencia cada vez es menor. Veíamos ayer o algo así, las becas, la exigencia de las becas cada vez menor. Eso no es una cuestión democrática. O sea, la democracia no dice, oye, hay que expedir títulos a todo el mundo. Eso no es democrático, como hemos visto, ¿no? Eso, dame el título que te lo doy, que no sé qué. No, eso es una exigencia, eso es un esfuerzo que hay que tener. Y un esfuerzo muy grande. Y eso hay que exigirlo. Y aquí confundimos la democracia con que había que repartir papeles a todo el mundo y hacer que no se exigiera, y el alumno tiene toda la razón, y hay que aprobar a todo el mundo. Pero es que eso, ni en Harvard, ni en Oxford, ni en Cambridge, ni en la Sorbona. Y claro, veamos, el desarrollo de esos países es a través de la educación. Los países más desarrollados son los que tienen mejor educación. O sea, no conocemos ningún país, donde la educación sea fatal y esté en los primeros puestos del ranking de naciones. Si es que todo está dicho. Si yo lo que les estoy diciendo es lo más normal del mundo, pero lo más normal del mundo no lo hemos aplicado. Entonces seguimos rebajando los niveles, seguimos rebajando, no presencial. Que las clases hay que ir. No, que no sé qué, que los trabajos no sé qué, pero oiga usted, es que todo requiere un esfuerzo, y pues habrá gente que tenga más capacidad y gente que tenga menos capacidad. Y habrá gente que maneje mejor la tecnología y gente que la maneja peor, pero toda la sociedad es una compensación de unos y otros. Y cada uno desarrolla un papel y tiene la misma importancia, sea lo que sea. Bueno, para no alargarme más. La educación, fundamental. En este país, a lo mejor aún estamos haciendo. La cultura, el complemento. La educación y la cultura nos enseñan a vivir y a tener un sentido a nuestra existencia. Y muchas de las implicaciones de por qué estamos en el mundo, pues nos la ha dado la cultura. La cultura es la que ha creado todo. O sea, ha creado la creación artística, las religiones, todo lo ha creado, porque todo lo ha creado el ser humano. O sea, es que no, eso del más allá que viene y de él, no, es que eso lo ha creado el ser humano. Todo lo ha creado el ser humano, todo lo ha creado la cultura, y todo lo ha creado la civilización. Y es lo que nos ha hecho bajar de los árboles, salir de la caverna, hablar con los demás, ser transigentes, ser pacíficos, ser antifanáticos y antisectarios, que desgraciadamente aún queda mucha gente que lo sigue siendo, pero la civilización y la cultura ha avanzado y
y en ese sentido la educación. Y por lo tanto, era curioso, porque el Consejo de Ministros, una mesa como esta, mucho más grande, y así ovalada, así, y es muy curioso ver dónde está cultura, en los últimos, en la esquina final. Educación está más arriba, porque ahora es la instrucción pública, pero tampoco es de los primeros, porque lo primero es exteriores, está exteriores, justicia, interior y tal. Bueno, probablemente a lo mejor interior sería menos importante si hubiera más cultura. A lo mejor tendría que ir para atrás, afortunadamente en ese sentido, porque si invirtiéramos más en cultura, pues probablemente habría menos historias de las que desgraciadamente vemos muchos días, ¿no? Y eso porque todo es en base a la orden y al decreto de ley de creación de cada ministerio. Yo siempre tenía mucha envidia sana de mis homólogos, por ejemplo, franceses. Yo coincidí con dos, una ministra y un ministro, y eran de partidos distintos. Opinaban exactamente igual. Iban a Bruselas y era lo mismo, o sea, no notaba mayor diferencia entre ellos. Y capitaneaban, porque Francia en eso sí que ha sido siempre, a diferencia de Inglaterra, que siempre ha estado poniendo problemas, y los temas de cultura lo ven como una cuestión más particular y tal. Ellos lo cuidan lo suyo, ¿no? Cuidan lo suyo. Pero la conciencia europea cultural la tiene Francia, ni siquiera Alemania, porque Alemania también tiene los Landes y le pasaba como nosotros que el ministro siempre iba acompañado del consejero de cultura del Lande, y yo iba acompañado también del consejero de cultura que me correspondía, que unas veces era más toreable y otras veces era más complicado. Afortunadamente solo podía hablar un minuto, no es que yo pudiera hablar muchos minutos más, pero quiero decir que había una cuestión de Estado que daba igual que éramos nosotros, porque los temas básicos eran fundamentales. Y por ejemplo nos ayudaron cuando fue el Odyssey, el saqueo de estos barcos españoles por la presa esta norteamericana, que yo hice que comenzáramos el juicio, que se ganó después. Ellos apoyaron todo esto, ¿no? O sea, y en ese sentido era ejemplar. Nosotros, no sé, 40 años de democracia es poco, probablemente sea poco. Porque, no sé, Inglaterra llevan 300 años, o sea, desde Cromwell, ¿no? Aunque él era un dictador, pero el Parlamento y todo eso existía, ¿no? Y a los reyes les cortaron la cabeza. Y en Francia, pues ya lo sabemos, en Estados Unidos, todas las constituciones, en los primeros articulados está la educación, está la libertad de expresión, imprenta, y demás, ¿no? 40 años probablemente sean muy pocos. A pesar de que las democracias europeas se suicidaron, estuvieron ahí suicidándose, ¿no? Pero bueno, inmediatamente se reconstruyeron y nos han llevado pues 40 años de adelanto, ¿no? Y esto lo digo no solamente por España y acá, no solo por España sino por Europa, como Europa. No reflexiones sobre todo esto, como Europa no sea capaz de, y cuando digo Europa, Alemania, pero sea capaz de entender que la construcción parte de un
una historia común y de explicarla y de educar a la gente, y a España le sucede lo mismo, va a ser muy difícil. No quiero ser pesimista, pero va a ser muy difícil. Y yo esto en el periodo de tiempo que me tocó traté de explicarlo. Pues bueno, estuve 4 años en el Cervantes y 2 años y pico en el Ministerio. Me hubiera gustado haber seguido más tiempo, pero es que probablemente no fui un buen profesor. Y quizás no se entendió todo lo que yo quería hacer, pero sí que lo sabía, porque yo sí que creo que algo conozco la historia. Y por eso a veces me duelen también muchas cosas que pasan en nuestro entorno, de cómo ese desconocimiento persiste, cómo no... porque todo está escrito, o sea, todo está escrito en la propia historia de una familia. Y se puede decir, oye, pero ¿qué pasó en tal época, de tal cosa y tal? Pero vamos a estudiarlo. Oye, es que tu bisabuelo hizo aquello. ¿No te acuerdas que tu bisabuelo, cuando estuvo en coalición con no sé qué, pasó esto, hicieron esto, pasó esto, otro y tal y tal? Y entonces eso, pues eso es así. Y muchos de mis artículos es un poco decir, no nos olvidemos que tenemos una historia, y que muchas cosas de las que suceden ya nos han sucedido y tuvieron que tomarse decisiones. Y hoy, con la experiencia que hay, pues a lo mejor serían menos dolorosas, pero las decisiones hay que tomarlas. En fin, no perdamos la ilusión, la esperanza, el optimismo, las ganas. A veces cuesta, ¿no? Y la gente joven, no nos olvidemos que a la gente joven le pesa mucho estas batallas entre nosotros mismos, les cuesta mucho. Porque es triste que nosotros mismos, como si estuviéramos en la época de Felipe II, nos dediquemos a insultarnos por el mundo. Cosa que yo tampoco he visto a muchos ciudadanos de otros países insultar a su propio país de una manera empresarial, de una manera industrial, y que además no sepamos o no queramos o no sé qué aminorar todo eso. Pero no perdamos la esperanza. Aquí unas señora tiene la palabra allí. Para allí también. Perdón, muy rápidamente. Soy Pilar Ruiz, soy compañera del Partido Socialista, soy editora, asesora histórica para series de televisión y estoy en la coordinadora de la Plataforma en Defensa de la Cultura. Punto primero. La cultura es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Exactamente igual que la vivienda, que la comida, que la sanidad. Luego la cultura, el acceso a la cultura es un derecho fundamental. A partir de ahí, cultura y educación siempre van juntas. Tienen que ir de la mano forzosos y necesariamente. El tema de las lenguas. Pues lo que usted ha dicho de cada 100 palabras aprendidas de todas las lenguas, pues sinceramente, a mí debo decir que yo sí que conozco un poquito la historia y
Y cuando Fernando III el Santo empieza a mandar ya que en sus cancillerías se empieza a utilizar como lengua romance el castellano, que Alfonso X el Sabio la declara la lengua castellana obligatoria en todas sus cancillerías, aunque él escribe las cantigas o cántigas en gallego porque es para él la lengua más bonita y más hermosa. Y cuando los reyes católicos reciben a Elio Antonio de Nebrija, que presenta su gramática de la lengua y le pregunta esto para qué sirve, y él les contesta más o menos: Majestades, la lengua siempre ha sido antesala o compañero de imperio. Eso lo sabe muy bien Inglaterra y Estados Unidos, que nos han impuesto el inglés a los europeos. Y ahora manda narices que Inglaterra se va de la Unión Europea y tenemos por totones colocada la lengua inglesa en todo. Punto primero. Punto segundo. La lengua española es la segunda lengua, como usted sabe mejor que nadie, nativa, por detrás del mandarín. Luego, cuidamos muy poco nuestra lengua, la protegemos muy poco y además a la hora de ir a negociar, negociamos muy poco y muy mal. Para ir a negociar una mesa, yo en mi empresa siempre he tenido que ir poniendo por delante datos y cifras. No sé en los consejos de ministros qué datos y cifras ponían ustedes sobre la mesa, pero por ejemplo, la cultura en el mundo supone más del 7% del Producto Interior Bruto Mundial. No contemos a África, que no pinta nada. Luego, toda esa gran parcela se la lleva a Estados Unidos, donde las industrias culturales y creativas son la segunda industria por detrás de las armas. ¿Qué demonios hacemos? ¿Cómo somos tan incompetentes y tan necios que teniendo un mercado natural, y no me digan que es el más pobre, que Estados Unidos lo cuida muy bien, ¿cómo es posible que tengamos desabastecido? Otro asunto gravísimo, y con esto acabo, porque hay temas muy graves en cultura. En 2016, a comienzo, Madi Delvaux, la de diputada o parlamentaria, me parece que belga, en la Unión Europea, presentó un proyecto de ley y presentó también a debate el tema de la inteligencia artificial y la robótica, cómo esto además demostraba con datos y cifras que al año 2025, que está aquí, a la vuelta de la esquina, y hablo de trabajo y puestos de trabajo, todos los puestos de trabajo ocupados ahora, no los que están en paro, que tenemos un paro estacional muy gordo, sí van a ver afectados por lo menos en un 70%, y el paro se iba a incrementar en un 50%. En el debate de la Unión Europea, que ella llevaba 2 puntos. Uno, el salario, digamos, social para todo el mundo, y por supuesto el impuesto a las máquinas. La obligaron a sacar los 2 puntos. Los compañeritos del sindicato, hay que empezar a promover esto y a defenderlo. Punto primero. Punto segundo, yo no veo todavía, hoy por hoy, a un robot bailando ballet clásico. Luego, el mayor o uno de los mayores yacimientos de puestos de trabajo, y eso tiene que entenderlo el partido o los partidos o todo quisqui viviente, donde se pueden sacar puestos de trabajo, y más en un país como es España. Evidentemente, ese yacimiento, esos puestos de trabajo están en la industria cultural y creativa, las industrias. De momento nada más. Sí, porque no es que si no nos da tiempo. Ya, pero es que esto sí es importante. Todo me imagino que va a ser importante. Sí, imagino que Prefiero, había que... si os parece, vamos a intentar que hagáis un poco las preguntas y luego hacemos un resumen, porque si no, contestar una por una nos da para otra ponencia más, ¿no? Ahí tiene la palabra primero. Sí, ya más o menos tengo claro dónde están las palabras, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Luis. Simplemente quería hacer un recordatorio de lo que tantas ventanas nos han abierto el común, ¿no? Creo que realmente yo soy la primera que siento que mi querido amigo Antonio Miguel Carmona no sea alcalde, porque realmente es verdad, yo pertenezco también al mundo de la cultura como lidera, que lo que proponíamos era y solo porque me habéis pedido, voy a hacer una anécdota. Yo conozco a la hija, como se lo voy a nombrar a usted, a la hija y a la nieta de Masa. Y cuando tuvieron el gran disgusto que le quitaron, es que eso es inconcebible. Lo que ha pasado en Madrid es inconcebible.
y más los que decían que eran de izquierdas, fue a llevarse el rótulo donde ponía a su padre en el frontispicio de la sala de teatro. Y Lo de afuera, sí, de afuera que hay sí, en las naves para pasar la carne sí. a los frigoríficos, tenían unos colgantes, entonces debajo de esas naves ponía sala tal, sala masao y tal, y el nombre tuvieron que subir y con sopletes arrancar. Lo vio tirado en el suelo, Y estaba de allí. y le dijo, se lo puede usted llevar. Eso es como un gobierno de izquierdas, el Ayuntamiento de Madrid, trata a nuestros grandísimos procedes en la cultura. Nada más, tengo muchas otras cosas. Tengo aquí, tengo atrás y tengo por aquí. Ángela tiene, no has dicho a qué te dedicas, es No, ya no. librera de Como una librería secular de libros antiguos en la puesta en marcha. Venga, aquí adelante. Buenas tardes. Os pido por favor Brevísimo. ¿vale? Jesús, ciudadano de la SED. Dos cosas. Idioma, el catalán. Los que tenemos canas, como tengo yo, recuerdo que después de cuando llegó la transición democrática, aquí venían los cantantes catalanes, ¿verdad? Y jamás hubo un problema. Además, eran recibidos con los brazos abiertos. ¿Cómo hemos llegado donde estamos ahora? Yo no entiendo. Y luego, segundo, una pregunta complicada. Usted, como ex ministro de Cultura, ¿piensa que la reforma cultural en España se va a poder hacer por las buenas? Nada más. Allí atrás hay una palabra, y luego aquí adelante y luego por ahí. Sí. Vale. Sí, ven. Hola, soy Jesús. Tuve la suerte de conocer a César Antonio hace unos meses en un foro totalmente distinto a este, un foro literario, donde vino a presentar sus libros y actuó como escritor y poeta. La anécdota es que un amigo común, Mohamed El Borabet, a través de quien vino, cuando me lo dijo, claro, mi ignorancia, porque no lo conocíamos, que digo, César Antonio Molina, el exministro de Zapatero, y me dijo, no, Jesús, y el escritor de 32 libros. Claro, bueno, a partir de ahí nos dio una charla literaria estupenda. Yo de los libros que llevo cogí uno, Regreso a la Costa de la Muerte, y ahí descubrí a César Antonio Molina, poeta doble, porque tiene poesía en libro y en la narración también es poesía. Y la pregunta implícita ahí por ahí, ¿cómo se sentía mejor él como persona dentro de su persona, sino como poeta, escritor o como político? Pero no es esa la pregunta, porque es personal y no quiero hacerlo, ¿no? Y ya lo has hecho, o sea, bueno, pero no quiero que la conteste. No quiero que la conteste. No, pero la duda es, y hoy, en este foro, que nos has hecho un análisis detallado, preciso, de todos los males, ¿no?, que nos llevan a esto, mi pregunta, por tu experiencia política, sería, ¿cuál sería para ti el modelo que debería implantarse en un país como España para que todo eso se solucione? Y si lo ves viable o no en este momento, y ahí coincido con la pregunta de mi ponente. Venga, hay una allí, luego vamos aquí, luego ahí. Venga. Bueno, yo soy Aquí sí que te pido brevedad, que tú sabes ser breve. ¿Yo? Sí. Vale, yo soy militante de base del Partido Socialista durante muchos años y yo quería preguntarte de tres cosas muy puntuales. ¿Tú no crees que la cultura tiene que salir de parte de la casa? Primera pregunta, que no solamente dice, no, es que te lo tiene que ser el maestro, la educación tiene que partir de parte de la casa. A mí me da pena, por ejemplo, extranjeros que vienen, que saben más de nuestra cultura que nosotros mismos. ¿Y tú no crees que en un gobierno europeo donde predominara la izquierda se haría más cultura y se quitarían tantos sufrimientos como está haciendo ahora Israel con Palestina, el tema de Palestina, que no lo han vivido, que eso es un recordatorio que podían tener ellos muy reciente, que no hace tantos años, lo que hicieron los nazis con ellos lo están aplicando a Palestina. ¿Tú no crees que con gobiernos de izquierda esto se podía subsanar de otra manera y explicar la historia tal como es? Aquí adelante y luego voy a atrás. Pues yo en primer lugar quería agradecerle a César Antonio la intervención, que me ha parecido magnífica y además me ha suscitado una serie de interrogantes, de los cuales voy a seleccionarlos desde una coincidencia abrumadora en la reflexión general que ha hecho. Porque efectivamente yo creo que
los males de la patria estriban en el hecho de que efectivamente yo creo que no sabemos por qué, porque no conocemos. Yo ahora me estoy intentando aproximar en un seminario que voy con periodicidad mensual con Álvarez Junco y he aprendido algunas cosas. Uno de los que debería formar parte de... Y he aprendido algunas cosas que me permiten explicarme, por ejemplo, el alejamiento del himno. En España, en el siglo XIX, había 3 himnos: el himno carlista, el himno de Diego y la marcha real. Y ahí en la sociedad española una parte se representaba así, etc. Y luego lo de la educación, que me ha parecido fundamental. Después de la Revolución Francesa, el gran elemento de unificación de Francia fue la lengua, obligatoria, y el servicio militar, obligatorio. Y aquí no hubo servicio militar obligatorio porque la gente que tenía dinero se escabullía, ni hubo enseñanza pública obligatoria porque remitieron a los municipios de menos de 5.000 habitantes la financiación de las escuelas en el municipio. Las capitales de provincia eran las responsables de la financiación del Instituto de Enseñanza Secundaria, solo el gobierno de la nación era responsable de la universidad. Creo que había solo una, bueno, había más, pero sobre todo las radicadas en Madrid. Y por lo tanto todo el elemento de homogeneización y de reconocimiento en la unidad del país no se produjo. No se produjo. Por lo tanto, claro, tenemos un fallo, una fractura histórica sobre la que creo que no hemos actuado suficiente diligencia, digo, después de la promulgación de la Constitución española. Porque claro, yo recuerdo, yo he sido diputado del Partido Socialista, y yo recuerdo cómo al principio decíamos que uno de los elementos de confrontación ideológica tenía que ser la educación, y ahora reconozco que estoy equivocado. Creo que hay unos elementos que hubieran servido para dotar de unidad el sentido de España. Y no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Y lo que ha ocurrido en España es que sobre una seña de identidad débil, como es la española, se ha ido fraguando otra que es la catalana. Y ahora estamos cuadrando la cosa. Y sobre eso me gustaría que comentaran alguna cosa y ahora con absoluta brevedad a otra. Estoy muy de acuerdo contigo que nuestros pozos de petróleo son la cultura. Y conectando con lo que ha dicho aquella señora, con lo de la inteligencia artificial. Claro. Si uno quiere, como por ejemplo, Macron va a defender una relación no alienante entre la inteligencia artificial y el trabajador. Y ha apostado por la creatividad. Yo creo que la creatividad, digamos la cultura, la educación, la creatividad tiene un gran papel que jugar en el desarrollo de las nuevas tecnologías y particularmente la inteligencia artificial. Y por último, estoy de acuerdo con algo que ha dicho alguien ahí atrás. Yo creo que el Estado tiene que dar la instrucción pública. La educación también es un papel de la familia. Aquí hemos confundido la educación con la instrucción. Una cosa es la instrucción pública y otra cosa es la educación que corresponde a la familia. Una pequeña paréntesis. Feliz, tenemos en la sala a la secretaria de Estado de Rumanía, de Servicios Sociales, que viene a visitar, y donde Rumanía, por cierto, está representada como país protagonista de la Feria del Libro, y está la secretaria de Estado en esta institución. Pues bienvenida. Ahí hay una palabra, venga. Bueno, una primera apunte, el liceo ese de es el Louis le Grand, que es el Luis el Grande o Luis XIV. Después, para relacionar la política y la educación. Hay una frase que todo el mundo, casi todos conocemos, del gato pardo, que es cambiar todo para no cambiar nada. Pero yo del gato pardo me gusta mejor una de las partes finales del gato pardo, que es cuando se presenta un amigo del conde, creo, y le dice si quiere ser senador real. Y él le responde no. Y entonces el amigo le pregunta ¿por qué? Y dice, porque nosotros, los viejos políticos, somos leones o gatos pardos. Y los políticos nuevos, los que vienen, son hienas y chacales. ¿Qué relación puedes tener esa frase que tiene más de 150 años y la situación actual con esos políticos que son, digamos, que cogen lo bueno de los antiguos y se lo apropian diciendo que es algo nuevo, con una falta de coherencia como lo hemos podido ver hace muy poco?
Gracias. Soy Pedro, el secretario de esta fundación social. Si os parece, voy a darle ahora la palabra a César Antonio para que conteste un poco a todo lo que se ha planteado. ¿Vale? Bueno, en la Casa de Lector hicimos una exposición dedicada a Lampedusa y nuestro alcalde deseado, no solo hay algún rey que llaman deseado, sino vio el manuscrito del Gato Pardo y la cita exacta. No hay que olvidarse que el reino de las dos Sicilias perteneció a España y son los Borbones de aquí, salen de allí. Y yo creo que es una de las novelas más maravillosas y la película es extraordinaria. Y bueno, es la conciencia del nuevo tiempo, que para sobrevivir esa clase social aristocrática, pues tienen que estar en esa revolución, que no comparten y que además significa una traición a su raigambre, porque es otro rey, el rey de arriba, el que va a representar a toda Italia, pero ellos tenían a sus propios reyes, ¿no? Y por lo tanto también significa una traición, pero consciente de que el mundo cambia, avanza y hay que estar con él. Bueno, yo no voy a contestar a todo porque es que si no comenzamos, a mí me da igual estar aquí toda la noche. Como profesores que somos, podemos estar aquí hablando todo un maratón. Todos tienen razón, para empezar. A lo mejor los robots nos arreglan el problema. A lo mejor los robots ya no, como no van a tener identidades, excepto que se las insuflemos, pues a lo mejor si ya no tienen identidad, pues nos arreglan todos los problemas. Yo creo que para mí lo más importante es que seamos conscientes de cuál es nuestro tiempo, nuestra época, lo que nos está pasando, cómo debemos actuar, lo que se nos debería exigir a cada uno de nosotros. Yo creo que hay cuestiones de Estado, hay momentos en la historia en que para convivir entre todos tenemos que ponernos de acuerdo entre todos. Yo creo que la educación es una cuestión de Estado, yo creo que la cultura es una cuestión de Estado, también la medicina y otras muchas cosas, pero lo que nos afecta hoy, lo que hemos venido a hablar aquí, y creo que mientras no nos pongamos de acuerdo va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque nos tenemos que reconocer. O sea, el libro de texto que estudian todos los niños es como un espejo, en el que se ven o no se ven, o en el que ven a la hada buena o a la hada mala, y además el espejo roto. Entonces tenemos que contribuir a que sea un espejo limpio, diáfano, claro, comprensible, y que nos ayude a convivir, no sé si 500 años más, pero que han sido muchos más, porque en Roma también estábamos unidos y la historia la podemos prolongar infinitamente mucho más allá. Pero yo creo que o reflexionamos y actuamos de alguna manera todos, pensando que como hicieron con la Constitución, que se olvidaron muchas cosas, se dejaron muchas cosas de un lado, del otro, de aquí, de allá, se logró ponerse de acuerdo en situación
conflictiva, porque ahí estaban los de siempre y muchas historias y se llegó a un acuerdo. Pues yo creo que en esta segunda fase de la democracia, digamos que hemos pasado una fase maravillosa y iniciamos una nueva andadura, y para esa nueva andadura requeriría que nos sentáramos todos y habláramos y nos pusiéramos de acuerdo, porque las cosas han ido muy lejos. Es que está muy lejos la cosa, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y es triste que nos volvamos a enfrentar. Personas que hemos convivido tantos años y no hay ninguna familia que no tenga vínculos con la del resto de España. Eso es, aparte que sería anómalo, por decirlo de alguna manera. Cualquier vínculo existe y por lo tanto yo creo que eso o lo reparamos y entre todos y anteponemos muchas de nuestras historias que yo creo que se pueden relegar un tiempo para poder repensar, rehacer, reconducir la situación en la que estamos, o va a ser complicado, porque ya digo que hemos ido muy lejos y los últimos acontecimientos nos están demostrando de que puede haber violencia, y eso es una tristeza, porque eso es un desastre para cualquier país. Yo he viajado mucho por la ex Yugoslavia y he visto lo que significó el conflicto allí. Nuestra obligación es que no pasen esas cosas. Hoy yo creo que nuestra primera obligación de ciudadanos es que no pasen esas cosas, y es que seamos capaces de pedir y de reclamar que debemos sentarnos y debemos tratar de ponernos de acuerdo en lo posible. Eso es un elemento también de nuestra educación y de nuestra cultura. Todo lo que han dicho es que requeriría una conferencia individual. Yo nunca he sido un político profesional. Yo ya era profesor, yo ya había sido director adjunto en el grupo 16, en Diario 16, en Cambio. Yo ya ya era profesor en el Círculo de Bellas Artes, y por lo tanto llegué a la política para colaborar y ayudar en poner en marcha todos los ideales con los que yo me crié. Y cuando tomé posesión del cargo del Ministerio de Cultura dije que por ese instante había valido la pena el sufrimiento que habían pasado mi familia. Y por lo tanto yo tenía muy claro lo que había que hacer, y era promover la convivencia, la paz, de todo de lo que hemos estado hablando. Y por eso, siendo diputado socialista, cuando vi que muchas cosas que no han sucedido, me fui. Yo podía haberme quedado diputado por mucho tiempo, y de hecho
eso nunca en mi ciudad se ganó, como cuando yo me presenté de cabeza de lista, ¿no? Y sin embargo, pues creo que tampoco mucha gente se va de los sitios. Y yo pensé que me tenía que ir. Y por lo tanto, he sido siempre conforme a mi pensamiento y a lo que creo que tendría que haber sido. Y desgraciadamente, muchas de las cosas que pasan, pues, al menos internamente me dan la razón, no digo externamente, porque estas son cuestiones personales, pero muchas de las advertencias que hicimos, no solamente yo. Bueno, y nada. Se te entienden los puntos suspensivos. Sí. Hay puntos suspensivos. Sí, porque es que cuando yo ya me fui a finales del 9, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y entonces a mí no se me puede reclamar y tal, porque soy un ciudadano, no soy político, entonces no se me puede reclamar, no sé qué, no. Si es que oiga ustedes que yo me volví a la universidad, seguí mi trabajo y no he vivido de la política, no porque no se pueda vivir, pero yo no, porque a mí no me nombraron ministro de Industria, ni de Interior, me nombraron ministro de lo mío, o sea, yo he sido ministro de lo mío y por lo tanto, pues sí que debe ser muy importante para el Partido Socialista, tendría que ser muy importante. Y ya no quiero opinar más, pero podríamos comenzar, ¿no? Pero sí que debería ser una señal de identidad y no olvidarse a quienes representamos. Y en el frontispicio de él, todos esos bustos de la gente, ¿no? Y ya digo que ojalá, de la misma manera que cuando entro en un liceo veo todos los alumnos y profesores muertos por Francia. Eso, si alguien no se emociona, ¿no? Que es por la libertad, porque es decir lo mismo, ¿no? Entonces, todas estas cosas que las sabemos, que las podríamos, o sea, que no requieren una invención por nuestra parte, que ojalá nosotros fuéramos capaces de inventarnos esas cosas, pero si no, que tenemos ejemplos muy cercanos. Pero claro, tampoco nos olvidemos que Jovellanos, o sea, entran las tropas francesas de Bonaparte y de su hermano, Jovellanos, que ha pasado 7 años preso en Belver, en Mallorca, y lo han intentado asesinar, una persona como Jovellanos, lo sueltan y regresa a Madrid, y entonces las tropas napoleónicas, a través de José Bonaparte, le mandan una carta diciendo que lo nombra, va a ser uno de los ministros, que como es un ilustrado, que es un liberal, una persona tal, que cómo no va a estar él y otros ministros liberales y tal. Y entonces Jovellanos dice que él viene a decirlo, no es que se especifique, pero nosotros podemos deducir que ideológicamente está con las ideas librepensadoras de la revolución, pero que él es un patriota español y que nunca colaborará con ellas. Y se va a Asturias, se embarca y muere.
Y ese es el debate de nuestro país, que está muy ejemplificado en este asunto. Pero ya digo que ojalá seamos capaces de demostrar que la democracia debemos de salvarla, y no se salva sola, y que la convivencia en nuestro país también es ponernos de acuerdo todos dentro de las leyes y las normas, porque no vamos a poner de acuerdo fuera de las leyes y de las normas, sino dentro de las leyes y de las normas ponernos de acuerdo y ser capaces de convivir. Y en eso estamos, y yo ya digo que lo digo ya como un civil. Nosotros como profesores, como alumnos podéis ayudar mucho, pero creo que es un tema al que habría que haberse puesto siempre con más empeño, con más decisión, con más medios. Y dirán, ¿y por qué usted no lo hizo? ¿Ustedes no lo hicieron? Pues sí. También. Así ya sabemos que España es la de los tristes destinos. Un aplauso. Para que clausure el acto, agradecer a César Antonio Molina sus palabras que ha tenido. Primero, yo creo que Félix debe estar chido de gozo porque ya no sale de Gijón. Y Félix es de Asturias. Viene de Oviedo, pero en la época de Jovellanos, cuando fue de Frescales, no se fue de Castilla, no existía el Sporting. Ahí entonces podemos estar de acuerdo. Porque coincidió el fiscal de Consejo de Castilla con Campomanes, ¿no? Sí, pero él era magistrado. Era magistrado, el otro era fiscal, ¿no? Bien, gracias por tu reflexión. Ha sido una conferencia brillantísima porque lo has hecho de una forma de reflexión y una reflexión donde has ido a las raíces del asunto, y ha sido una conferencia muy republicano-francesa, porque la Primera República de 1792 habla de la educación como basamento de la República. La Segunda República de 1848 habla de la educación como base de la República. La Tercera República Imperial de 1870 habla de la base educativa de la República. La Cuarta República de 1948 francesa habla también de la educación, y sobre todo la Quinta República, que es golista. Cada vez que cito a alguien me dice, cuidado con la última república es golista. La Quinta República, que tanto combatió Mitterrand antes de su nacimiento y luego fue presidente de la Quinta República, también basa en la cultura y en la educación el basamento de la cultura, de la República, más que de la nación, también, por supuesto, con la redundancia de la República, ¿no? Me ha venido a la cabeza una de las obras más maravillosas que tenemos en este país, en España, que la has citado, y yo pocas veces lo he escuchado citar, y es una de las obras que más me gustan, por eso la conozco y sé algo de ella, no tanto como tú, que es el Pórtico de la Gloria. Entonces estaba yo haciendo un ejercicio de todo lo que has contado, el Pórtico de la Gloria, que está en la Catedral de Santiago de Compostela, que hay un pueblo, el español, que construyó ese pórtico, que construyó esa catedral, y luego las reformas posteriores. Hubo un rey, que era Fernando de León, que dio 100 maravillas para poder construir el Pórtico de la Gloria. Y el Pórtico de la Gloria, corrígeme si me equivoco, porque es una de las obras que más me gustan, por eso recuerdo, hay una cosa que la gente no se fija, que es la base del pórtico, las basas, que son leones, perros, toros, incluso yo cada vez que voy a verlo, hay animales que no se saben qué son y que representan, unos dicen que el mal, otros que las guerras, otros que... Entonces la representación es que la gloria aplasta el mal y el infierno.
esto es un poco, lo digo porque han dicho el Pórtico de la Gloria y se han iluminado todas las luces, que era del maestro Mateo, que es un maestro un poco conocido. Entonces, las raíces del mal nuestro, por seguir el símil del Pórtico de la Gloria que has puesto, que pues ya sabemos, como él ha dicho, que no está en la India, esto habría que explicarlo, que está en Santiago de Compostela, y no era Rafsanjani, sino era el maestro Mateo quien lo hizo. Hay nuestra cultura, por dar un tinte optimista, porque también es verdad que he sido un poco pesimista, Realista. realista, que nuestra cultura tiene que aplastar la ignorancia, la incultura, la xenofobia. La xenofobia viene de la incultura. Nuestros males vienen de la incultura. El Pórtico de la Gloria tiene que aplastar todo eso, en definitiva, ¿no? Entonces ahí se produce una relación dialéctica como en la República Francesa. Stendhal era un esquizofrénico al fondo, desde el punto de vista político, ¿no? Era casi bipolar, porque aunque él era rouge y no noir, pero tenía sus contradicciones, aparte que era y por supuesto el padre de la novela moderna. Alfonso Guerra debatía sobre si era mejor, dio una conferencia a Alfonso Guerra, un poco como la tuya, reflexionando el título de la conferencia era ¿con quién nos quedamos? ¿Con la Rouge Lenoir de Stendhal o con la cartuja de Parma de... Exactamente. Entonces, con todo. Nos quedamos con el Pórtico de la Gloria. En Francia no eligen nunca, se quedan con hasta se quedan con escritores rumanos, como Ionesco, como Cioran, españoles como Picasso. Eso es lo bueno, quedarse con todo. No tengo que el caso. Por eso yo quiero ser optimista y espero que el Pórtico de la Gloria aplaste los males de las raíces que nos has puesto. Y agradecer, por supuesto, al director de la Fundación Anastasio de Gracia, en nombre de la Fundación Socialdemócrata, y que será quien nos cierre el acto, como amigo, como compañero, como socialista y sobre todo como asturiano, que estará henchido de gozo después de citar a Jovellanos y un sitio para... Es una hora lógica para cerrar, muy breve. Nos lo ha dicho, lo digo yo, el próximo 7 de junio, en principio, tenemos previsto hacer aquí otra conferencia conjuntamente con la Fundación Socialdemócrata, en ese caso con José Martínez Olmos, en principio creo que es así, ¿vale? Que vamos a tratar el tema de la sanidad, otro de los temas también que es de Julia. Yo, la verdad es que estoy muy contento de esta conferencia de hoy, he apuntado muchas cosas que escuchando a César Antonio Molina me van a servir para nuestro compromiso con la cultura. Hoy hemos hablado aquí de temas tan importantes como la identidad, como el compromiso común, como la búsqueda de esos nuevos consensos para saber qué somos y poder convivir. Yo creo que eso es importante. No lo centremos solo en el tema de Cataluña, porque yo es cierto, yo tengo un familiar en Cataluña que me envió en septiembre del año pasado un libro de historia y yo la verdad es que quedé absolutamente... no sé si casi como Santa Teresa, ¿no? Casi no creí, porque no daba crédito a lo que venía aquel libro, pero os quiero decir que en la región de Murcia, que no es sospechosa, ¿vale? Si cogéis un libro de geografía, habla de los 3 picos más altos de Murcia, ya me diréis los 3 picos más altos de Murcia, qué actitud tendrá, y no saben los niños de Murcia cuáles son los picos más altos de Murcia. Si me permites una cosa, para que sigas que acabes. Yo he leído los libros de historia de casi todas las autonomías. Se llevarían muchas sorpresas. Y comunidades que no crean ningún problema, pero se llevarían sorpresas por cómo se explican las cosas relacionadas con su propia comunidad. Y sin el verdadero contexto de la península, porque la historia también es común de todas las penínsulas. Pero bueno, por eso quiero decir que no lo centremos solo en un tema como es el de Cataluña, que es un tema muy preocupante, pero que tenemos una realidad que requiere probablemente que nos sentemos a conseguir nuevos consensos y nuevas
Pero a mí me ha gustado mucho lo de la compensación entre personas. Ese término de compensación entre personas yo lo llevaría a compensación entre ciudadanos y ciudadanas, entre comunidades, entre pueblos, entre regiones, entre todo, porque yo creo que ahí está la clave, es cómo entre todos nos ponemos de acuerdo. Y la otra gran frase que me llevo hoy, no es una frase como tal, que me va a servir para esta polémica que tenemos nosotros en la Entreteninocha, es la de Antonio Miguel Carmona, que a partir de ahora para mí será el deseado también. Muchas gracias y hasta luego.